Vamos a saludar con mucho gusto hasta ahora a nuestro siguiente invitado. Él es economista, expresidente de Banco Central, decano de la FEN de la Universidad de Chile, José de Gregorio. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. ¿Cómo está? Hola, Hola, ¿cómo José, están? buenos días. Mucho gusto estar aquí. Qué bueno que nos acompañe. José, ¿por qué nos ha costado tanto levantar la productividad? El dato que decía la Comisión Nacional de Productividad es que el año que pasó, 2023, esta habría caído entre 1,8 y 2,4. O sea, tenemos que usar más recursos para producir lo mismo que antes. Hacemos las cosas peor que antes, como raro. Sí, no, eso es una cosa que uno siempre descarta, como que somos más lesos, ¿cierto? Es cierto que a veces nos ponemos lesos, pero no de manera tan fuerte. Lo que ocurre normalmente son temas sectoriales. Entonces, que hay reasignación entre sectores. O lo que es más grave, que hay reasignación de trabajo y expansión de las empresas menos productivas. Entonces, hay que tomar en cuenta la productividad porque uno expande la frontera o porque uno reasigna recursos. Más o menos la mitad de la productividad viene de reasignación de recursos y en eso somos extremadamente flojos. Y eso tiene que ver con permisología, con protecciones, con impedir que haya mayor fluidez. Un caso muy especial es el caso de Estados Unidos, donde parte importante del crecimiento de la productividad es porque ocurre lo que allá llaman reasignación. ¿Qué significa eso? Que la gente se mueve a las empresas más productivas a las menos productivas. En Chile hay evidencia que la gente se mueve de las menos productivas, de las más productivas a las menos productivas. ¿Por qué es eso? Porque a veces, por ejemplo, hay empresas que tienen ciertas protecciones, porque hay menos fluidez en el mercado, hay menos competencia, menos actividad que mueva esos factores. Por lo tanto, sí hay que decir una cosa importante. No he visto esos datos con cuidado, debo decirlo porque no tengo que estar mirando todos los datos todos los días, pero los voy a mirar con cuidado porque en el mundo hubo un aumento de productividad muy fuerte con pandemia, aprendimos a hacer muchas cosas. Después viene este aplanamiento. Ahora, hay una cosa que es interesante, que yo siempre digo la ventaja de ser un economista internacional y mirar el mundo completo. El tema de la productividad es un tema, no es mal de mucho consuelo de tonto, pero es un puzzle que tenemos en la economía emergente en general. Yo hace unos años y he vuelto a ver la evidencia, hice un estudio donde decía la economía emergente han crecido, se han acercado a la frontera, pero por más inversión y por mejor capital humano, no por más productividad. Respecto a la productividad han estado divergiendo. Es decir, mientras la frontera, normalmente Estados Unidos, la productividad ya crece 1,5, acá crece bajo 1,5. Y eso, entonces, ¿por qué esto es importante? Porque uno tiene que tratar de mirar a parámetros y a cosas más bien comunes en el mundo que decir se debe a una cosa específica, sino caemos en la especificidad. Hay que tratar de entender un fenómeno global que ocurre en la economía emergente. Yo creo, y creo firmemente, porque además la productividad de los países europeos es lenta, yo creo que una cosa muy importante es que nosotros tenemos insuficiente creación y destrucción de empresas, que ayuda al mejoramiento de la productividad. ¿Y en qué me refiero? Y lo he dicho varias veces, tal vez lo he dicho aquí, el excesivo optimismo. ¿Por qué nosotros distinguimos por tamaño de empresa? ¿Por qué aquí nosotros tenemos que dejar que las empresas todas compitan en igualdad de condiciones? Obviamente las pymes necesitan ciertas cosas, en particular en la transición, porque les cuesta partir, pero eso no significa que tengamos que tener ayuda permanente. El caso más interesante, para terminar, es el caso de México. México es una economía que se unió a Estados Unidos en el año 94 y ha crecido menos que Estados Unidos y tiene menos productividad. Y uno trata de mirar y entender qué pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que en México hay una economía dual. Hay una economía que vive en los estados, que vive del apoyo estatal, empresas, como le llaman en Japón, empresas zombie, que no son tan productivas, pero que siguen sobreviviendo, que tienen facilidades tributarias, facilidades en materia de cotizaciones previsionales, y otro mundo muy productivo y muy dinámico. Entonces, ese es el problema que se produce en la economía. Yo creo que tenemos que pensar seriamente en cómo nosotros damos más espacio a que haya más creación destructiva, como llamaba Schumpeter. José Gregorio, hace un año hablábamos sobre los desafíos que tendría el 2023. Varios se repetían del año anterior. Inflación, ajuste monetario, guerras, en fin. El 2024 parece tener otros desafíos, ¿no? ¿Está la inflación dentro de las preocupaciones prioritarias para este año? O sea, en primer lugar, yo creo que, y en este sentido hay que aplaudir al Banco Central de Chile y a toda la banca central de América Latina y en el mundo. Tuvimos un ciclo inflacionario que está desapareciendo. Fue un ciclo inflacionario complejo, con inflaciones de 2 dígitos, todos tuvimos inflaciones muy altas, e hicimos
lo que habíamos aprendido en economía y lo que habíamos aprendido en la práctica. Bancos centrales independientes, comprometidos a la inflación, dijeron aquí, más allá de la discusión de qué lo causó, aquí nosotros necesitamos un ajuste, porque la economía está creciendo sobre la capacidad, venimos de un aumento de demanda muy fuerte desde la época de la pandemia, más disrupciones de oferta por las cadenas de valor. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Subimos la tasa y la inflación ha comenzado a bajar, y en ese creo que ha sido tremendamente exitoso. Respecto al caso de Chile, y en eso yo ahí tengo lo que yo llamo, sin desmerecer todo lo que ocurre, tengo una discrepancia. Yo creo que vamos relativamente atrasados. Nosotros miramos la inflación anual, ¿cierto? Pero cuando uno mira la inflación anual, uno está tomando la inflación y está tomando los meses entre enero y marzo, que hubo bastante inflación, ¿no es cierto? Entonces, si uno quiere mirar con un poquito más en enero fue cero. Entre enero y marzo se produjo un aumento inflacionario en Chile de casi 2 puntos del PIB. De casi 2%. Nosotros estamos hablando de 1,8 fue. ¿No es cierto? Enero 0. Entonces uno trae eso bastante sucio. Entonces yo dije, hagamos una cosa sencilla. Miremos la inflación anual, pero sobre los últimos 12 meses, 6 meses. Y yo le digo que, haciendo el gráfico, porque esta cosa uno siempre aprende preguntándose cómo veo los datos, haciendo el gráfico, se ve que la inflación 6 meses anualizada, para poder compararla, o sea, multiplicada por 2, elevado al 2 menos, pero anualizada desde el mes de agosto, es decir, los últimos 5 meses del año, ha estado bajo 3% que es la meta, salvo el mes de noviembre, el IPC estuvo en 4. Pero si uno toma, estamos hablando de las 2 inflaciones subyacentes y del IPC, sí. 15 números, todos salvo uno, son bajo la meta. Entonces, cuando nosotros estamos, yo lo vengo diciendo con ustedes también hace bastante tiempo, nosotros estamos con una inflación que en sus registros mensuales, más allá de que tenemos un mes malo, ¿no es cierto?, como noviembre, y un mes bueno, entonces vamos así, 0,7, 0,4, menos 0,5, pero si nosotros miramos en los últimos 6 meses, que incluye el mes de septiembre y noviembre, que fueron de 0,7 malos, estamos con inflación bajo 3%. Por lo tanto, si estamos con inflación bajo 3% y con la tasa en 8,25, mi conclusión es que vamos tarde, que vamos atrasados, y es necesario en estos momentos la política monetaria para que la inflación esté en 3% y no por debajo, y para que la economía se recupere más rápido, ser más agresivo en la baja de tasa. Estamos con inflación de 8,25, con esta medida de inflación estamos en torno a 3, tenemos una tasa real de 5,25 para un país que debería tener tasa real de 1, 4 puntos desviados, y en una parte negativa del ciclo. Por lo tanto, y el Banco Central tiene otro problema, yo me pongo a hablar que con ustedes me desahogo. Estoy siempre solo mirando datos, entonces estoy esperando que me llamen para poder desahogarme. Entonces, pero esto es bien interesante. El Banco Central no va a tener reunión hasta abril de este año. ¿Por qué? Porque como se fueron 8 reuniones y se le enredó el calendario, tengo que decir que tienen que resolver el tema del calendario, porque vamos a estar desde el 31 de enero, que es su última reunión, hasta abril, con el primer trimestre cerrado. Por lo tanto, el Banco Central no le queda otra que ser muy agresivo a fines de este mes si quiere ponerse al día, porque si no va a pasar 2 meses mirando probablemente datos de inflación que confirmen este panorama. Nadie dice que ojalá tenga datos altos para confirmar su política. Con datos de inflación relativamente bajos, ¿no es cierto?, más menos algún tipo de ruido, entonces va a tener que ser bastante agresivo. Yo creo que estaba hablando yo de 98, yo creo que, o sea, si yo estuviera ahí, yo estaría pensando en 2 puntos, por lo menos. 2 puntos. ¿Cómo 2 puntos? 2 puntos de baja. Pero es que una tasa de 6,25 para un país en 3%, con una economía plana desde noviembre del 2011. Nuestra economía no ha crecido nada. Entonces la gente discute y dice, no tuvimos recesión y salimos y que el gobierno y le ganamos y competimos. Ya, eso es la política. Pero el cuarto trimestre del año 2021, y esto tiene que ver un poco con los datos de productividad, la economía no ha crecido. No solo la productividad ha caído la actividad económica. Hoy día producimos menos que el cuarto trimestre del 2021. Es decir, pasaron 2 años y seguimos en 0. Entonces, que en una primera fase se justificaba, porque la salida de la crisis de la pandemia fue brutal, ¿no es cierto? Fue de muchísimo crecimiento y muy desviado.
Sin embargo, ya eso pasó. Hoy día estamos con la economía que podríamos llamar bajo nuestra plena capacidad, por lo tanto tiene que recuperarse. Y bajo la plena capacidad, con una tasa real de corto plazo, ¿no es cierto?, y con la expectativa inflacionaria entre de 8%, 8,25%, es altísima, es muy alta. Es una tasa razonable para inflaciones de 6-7%, pero no para inflaciones que están cerca del 3%. Yo nunca he visto que el Central baje 200 puntos la tasa. ¿Tendrán...? 2 veces 250 la bajé yo. ¿Sí? Con el consejo de mi época. O sea, no fui yo, fue el banco. Sí, sí, sí. Y la Ya sacamos una vez 4-1 y la otra vez 5-0 y bajamos. Creo que fue así. ¿Y en qué contexto, José? La crisis financiera internacional con inflación. Nosotros en octubre tuvimos una inflación de 9,9. Estábamos subiendo tasa. Vino la crisis financiera internacional, se desató el 2009, ya venía desatada, pero viene el colapso, Lehman Brothers, los mercados, todo. ¿Qué hacemos nosotros? Esperamos. La inflación es muy alta. Llegamos al mes de diciembre, más o menos, estoy tratando las fechas, me puedo equivocar un poquito, pero en el mes de diciembre, nosotros dijimos, en el mes de noviembre empezamos a discutir la baja de tasa. Empezamos a discutir una baja de tasa porque dijimos, estamos todavía con inflación relativamente alta, pero el mundo se viene abajo. Creo, aquí me puedo quedar. Sí, estoy seguro de las dos últimas. Además teníamos reuniones mensuales. Entonces, en la primera reunión, creo que bajamos 100 puntos base. Y después en 2 reuniones seguidas bajamos 250 puntos bases en cada una. Y los cambios de inflacionarios no habían sido tan dramáticos como lo que estamos viendo ahora. Sí había sido muy brusca la caída de la actividad económica, o sea, el mundo se paralizó. Sí. José, ¿y ve señales en el actual Consejo, como está compuesto hoy día con los cambios que eventualmente vienen también? ¿Ve disposición para hacer ese recorte? Que usted dice, si yo estuviera ahí, lo haría, 200 puntos. El Banco Central está compuesto por gente muy competente, que vienen, de alguna u otra manera, amarrados a cierta evaluación de lo que ellos ven en el sistema, de lo que está pasando en la actividad y el empleo. Yo creo que lo importante, muchos repiten a Keynes, cuando la situación cambia, yo cambio, ¿no es cierto? Yo creo que hay que reconocer, y aquí hay una tensión, que yo lo puedo decir porque a mí me pasa, es una tensión que tenemos toda la vida, ¿no es cierto? No es una cosa, no es una cosa que hay que ser autoridad para hacerlo. Pero lo que nos ocurre muchas veces a nosotros en la vida es que nos cuesta cambiar de discurso para no reconocer probablemente que el discurso anterior podría haber estado equivocado. Entonces, mira, nosotros teníamos 8,25, es casual, la misma tasa que hoy, 8,25 en octubre, noviembre del año 2008. En diciembre bajamos 100 puntos a 7,25, pero teníamos reuniones mensuales. Esto fue el 13 de enero. En febrero, que en esa época teníamos reunión en febrero, ahora no hay reunión en febrero, bajamos 2,50 a 4,75. En marzo bajamos a 2,25. Bajamos 6 puntos en 3 reuniones. Después seguimos bajando hasta el mes de julio que llegamos a 0,5. Ahora, era otra situación, Pero acá la discusión está en 0,75, estamos muy lejos del 2. No, tampoco se justifica. Chile debería tener una tasa hoy día, probablemente de largo plazo, como hay que estar estimulando más cerca de 5,4. La tasa de largo plazo, es que esto es importante, siempre lo tienen en clase, el Banco Central no decide todas las tasas. La tasa de largo plazo en Chile, nominal, debería ser en torno a 4. ¿Qué significa eso? Que cuando la inflación está en 3, cuando el empleo está en pleno empleo, cuando la economía está estable, uno podría llamar en equilibrio, estado estacionario, el precio flexible, tenemos 1000 nombres en economía para allá. Pero cuando la economía está tranquila, la tasa debería ser 4. ¿Qué intranquilidad tiene hoy día a 8,25? Con economía plana por el lado de la actividad y con la inflación cerca de la meta. Estímulo. Eso es todo lo que necesita, porque el estímulo no lo da la política fiscal, el estímulo lo da la política monetaria. Ahora, lo que te decía, siempre ocurre esto. Uno de repente, imagínate, tú vas manejando con tu pareja y te dice, toma ese camino. Entonces uno no toma ese camino. Después, al rato después, dice, toma ese camino. Y hay otra alternativa para el mismo camino. Cuando uno toma ese camino, es como que reconoció que lo podría haber tomado 3 vueltas atrás. Y uno agacha la cabeza, lo cachetea a veces. Es lo mismo.
pero la vida es así, uno tiene que tener el coraje de poder cambiar si está cambiando la situación. Yo creo que la evidencia hoy día es fuerte, pero por eso yo no diría, yo no diría que esto es un problema de si lo entienden o no. Yo converso con cualquiera de ellos y conversamos el mismo idioma, entendemos perfectamente, pero hay que tomar una decisión complicada. Ahora, yo estoy diciendo una cosa pasado el tejo, 150, pero yo creo que es bien importante ajustarse, y en particular porque no tienen reunión, porque van a pasar por el calendario. poco más de un mes. Ojo, si esto del cambio a 8 reuniones mensuales le enredó mucho, y la historia tiene que ver con que le enreda con el calendario del IPOM y con que el Senado siempre quiere que el IPOM se presente al otro día ahí antes de que lo conozcan. A mí me parece, la verdad, hagámoslo una vez al año, esa es la obligación por lo menos legal del Banco Central, que coincidan. Si otras veces no coincide, sorry, pero lo más importante es una buena conducción de la política monetaria. Bueno, por eso también de repente las comunicaciones de la reunión ocurren un viernes en la tarde, una víspera Fíjense festiva. que tuvimos una reunión de política monetaria, no me acuerdo, hace un par de meses atrás, un día antes de que saliera el IPC. Sí, Fue el sí, mes que el IPC salió 0,1. sí, me acuerdo. Salió 0,1. Entonces, y tú tienes la cambias 2 días. Pues, bueno, ahora, no es que uno vaya a tomar sus decisiones por lo que está saliendo del IPC mensualmente, pero es un antecedente súper importante. Entonces tú dices, no, estamos todavía con tensión de inflación, y la inflación sale en 0,1. Entonces yo creo que el calendario lo ha enredado un poquito. José de Gregorio, expresidente del Banco Central, exministro, exministro y muchos otros cargos más, actualmente decano de la FEN. ¿Qué opinión te merece la candidatura, entre comillas, de Claudio Soto para el Banco Central? No sé si está aprobada. Claudio No. Soto era de los 2 mejores candidatos que sonaban en la plaza. Había 2 candidatos excepcionales que circulaban en la plaza, y Claudio Soto era uno de nosotros. Tengo la mejor opinión de Claudio Soto. Lo conocí en el Banco Central, ha trabajado muchos años en el Banco Central. Fue el que llegó con la cosa de los modelos que se usan hoy día, ¿no es cierto? Él venía de estudiar en NYU con Mark Ertler, con Jordi Galli, buenos amigos y buenos economistas que han hecho todas estas cosas, los modelos que usan hoy día los bancos centrales. Y él llegó con un grupo de otros economistas, ¿no es cierto?, en esa época, y empezaron a cambiar y a mejorar los modelos, no solo de proyección, son los modelos de evaluación de política. Hoy día uno requiere, para evaluar la política, uno tiene que plantear modelos completos donde además incorpore las acciones del Banco Central para poder. Y él trabajó mucho en eso. Después él se fue a trabajar a Hacienda, ¿no es cierto?, su compromiso público me parece estupendo. Además ahí tuvo contacto más con el mundo político, entendió un poquito más de eso, y después se va a trabajar al Banco Santander. Y quiero decir, y quiero hacer una confesión, se me fue mi mejor analista. Yo cuando tenía dudas que con un dato, alguna proyección, siempre yo puedo mostrar, tengo que borrar, le chateaba cada vez que pasaba un dato, me aprovechaba de nuestra amistad, y el que a mi juicio era el analista más confiable del mercado, porque es el que mejor conoce para hacer proyecciones, para discutir la política monetaria, para entender lo que estaba pasando. De repente siempre hay cosas que yo no hago hoy día, que es cuando uno se tiene que meter a mirar el dato, los índices de difusión de IPC y todas esas cosas. Hay 2 maneras de hacerlo. Uno se mete y gasta 1 hora, 2 horas tratando de entenderlo, o llama al amigo que lo sabe todo. Obviamente me salía porque además aprovechaba de copuchar con él. Me parece una excelente nominación, una persona que tiene clarísimo el tema de política monetaria, y va a ser un tremendo aporte al banco, un tremendo aporte a la discusión. Es muy importante que haya gente con conocimiento y con autoridad respecto del staff. Siempre existe en el Banco Central la tensión staff, que es muy bueno, contra consejo. Entonces uno necesita una discusión de pares, donde uno tenga realmente haya autoridades del consejo, y sin duda en eso un tremendo aporte, como lo fue también los últimos nombramientos, los de Stephanie y de Luis Felipe Céspedes, que Luis Felipe Céspedes es otro también de esta generación de Claudio y los exalumnos de Galí, Gertler y gente que trabajaba mucho en esto. Perfecto, muy bien, muy interesante como siempre conversar con usted, José de Gregorio, economista, decano de la FEN,
y Espero expresidente del Banco que me Central. vuelvan a llamar, no tan seguido, porque estoy muy ansioso de hablar. Entonces, No, pero nos encantó, nos gustó la estoy muy parte. ansioso. No, lo mejor que usted se sienta en confianza y relajado para poder conversar. Le voy a mandar un chat, ya, pues déjeme, me empiezo a ahogar así. Me retan en la casa, porque me pongo a hablar en la casa todo el día, entonces se me andate una radio. Yo pasé un día así que un gusto haberlo visto. Igualmente, Gracias, encantado. José. Muchas gracias por la confianza, José. Que le vaya muy bien. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bien, Pato, gran conversa con José de Gregorio, anticipando lo que